Todos lo hacemos. Miramos el reloj varias veces al día, es un gesto casi automático. Pero lo que nos proponen los materiales que tenemos hoy sobre la mesa es que ese objeto, ya sea en la muñeca o en el móvil, es mucho más que un simple medidor de tiempo. Dicen que es una especie de mapa en miniatura del viaje de nuestro planeta, una representación práctica de un concepto que las fuentes llaman el espacio-tiempo de la Tierra. Así que nuestra misión hoy, basándonos en un artículo del blog Manual de Astronomía Ancestral y una síntesis académica, es sumergirnos en cómo algunas civilizaciones antiguas, y sobre todo la cultura maya, veían el espacio y el tiempo. Y el punto de partida es que es radicalmente distinto al nuestro. No eran dos realidades separadas que se relacionaban, eran coordenadas de una misma cosa. Exacto. Y para poder entender esa visión del mundo, toda la conversación va a girar en torno a un único número, una cifra que de alguna manera lo conecta todo, y es el 1440. 1440. Ese es el número de minutos que tiene un día. Y como vamos a ver, ese número era para ellos la piedra angular que unificaba el tiempo que pasa con el espacio que se recorre. Vale, venga, vamos a empezar a desgranar esto, porque suena potente. La afirmación de que mi reloj es, en el fondo, un mapa del cosmos es una idea fuerte. Entiendo lo de las 24 horas, pero los textos sugieren que la conexión es mucho más profunda. ¿Cómo funciona exactamente? Pues a ver, la clave está en mirar ese ciclo de 1440 minutos desde dos perspectivas a la vez, como si tuvieras un ojo puesto en el tiempo y otro en el espacio. Un día solar, o sea, el giro completo de la Tierra sobre su eje, dura 1440 minutos. Eso lo tenemos claro, es la dimensión temporal. Sí, hasta ahí llego. Es la duración. Pero claro, al mismo tiempo que transcurren esos 1440 minutos, la Tierra ha realizado un recorrido físico, ¿no? Ha girado una circunferencia completa de 360 grados. Y la genialidad de este sistema ancestral es que medían ese recorrido espacial, ese arco, usando la misma unidad. La misma. La misma. Dividían esos 360 grados en 1440 minutos angulares. Así que, al final del día, ¿qué tienes? Pues que han pasado 1440 minutos de tiempo y se han recorrido 1440 minutos de espacio. El número es el mismo. O sea que, a ver si lo entiendo. Cada vez que el minutero de un reloj avanza un minuto, no solo está marcando ha pasado un minuto de tiempo, sino también el planeta ha girado una diminuta porción de su círculo diario. Precisamente. Piensa en el segundero de un reloj analógico. En 60 segundos completó un círculo. Vale, para nosotros son dos eventos separados. Ha pasado un minuto de tiempo y la aguja ha recorrido 360 grados de espacio. Lo que esta visión ancestral propone es que son la misma cosa. Ese recorrido es el tiempo. La unidad de medida para el ángulo y para la duración es la misma, el minuto. No necesitas una fórmula para conectarlos porque nunca estuvieron separados. Espera, una pregunta para aclarar esto que me parece importante. ¿Sabemos si ellos usaban la palabra minuto o es una adaptación nuestra para poder entenderlo? Muy buena pregunta. Es una adaptación conceptual. Ellos tenían sus propias unidades, claro, como el kin para los mayas. Pero la matemática que hay detrás, la lógica, es esa división del ciclo diario en 1440 partes. Usamos minuto porque nos resulta familiar y la equivalencia es directa. Y fíjate, en las fuentes se describe una acuarela, una representación visual de esto que llaman la matriz de 1440 minutos. Ajá. Imagínate un diagrama con la Tierra en el centro y a su alrededor un círculo graduado con 1440 marcas. Cada marca es, a la vez, un instante en el tiempo y una posición en el espacio de la rotación. Es como un salpicadero cósmico que te muestra ambas coordenadas a la vez. Un salpicadero cósmico. Me gusta esa idea. Y si ese es el mapa, necesita una leyenda, una clave para interpretarlo. Y según las fuentes, esa clave es el minuto. Pero aquí es donde mi cerebro empezó a echar humo, porque hablan de él como la grandeza universal común. Eso suena a mucho más que una simple unidad de medida. Es como si dijeran que un minuto de tiempo no es que sea equivalente a un minuto de arco, es que son literalmente la misma cosa. ¿Es una metáfora o es algo más profundo? Es totalmente literal. Y es sin duda la parte más revolucionaria de todo el sistema. Lo que es fascinante aquí es que rompe con nuestra separación newtoniana del mundo. Para nosotros, espacio y tiempo son dimensiones distintas, ¿verdad? Claro. Necesitamos el concepto de velocidad para relacionarlas, espacio dividido por tiempo.
Para esta cosmovisión, esa fórmula no tiene sentido en el contexto de la rotación de la Tierra, porque son dos facetas de la misma realidad. El tiempo es la percepción de la duración de ese movimiento espacial. El uno, sencillamente, no existe sin el otro. Y para que esto no se quede en algo abstracto, el artículo se centra en un caso que todos conocemos: los mayas. Sí, porque son el ejemplo perfecto de cómo se construye toda una ciencia a partir de esta idea. La unidad fundamental de la astronomía maya era el kin. Que se suele traducir como día o sol, ¿no? Eso es. Pero un kin no era solo un periodo de 24 horas. Un kin era una unidad de espacio-tiempo. Encapsulaba en sí mismo los 1440 minutos de duración y los 1440 minutos angulares de la rotación terrestre. Era su metro, su segundo y su grado, todo en uno. Y a partir de ahí, construían todo lo demás. Todo. Una vez que tienes esa unidad fundamental, el kin, que está anclada en el movimiento de tu propio planeta, puedes empezar a medir otros ciclos en términos de esa unidad. Ya veo. ¿Cuánto dura un ciclo lunar? Tantos kines. ¿Cada cuánto tiempo Venus vuelve a aparecer en el mismo punto del cielo? Tantos kines. Todo el universo se medía con la misma vara, y esa vara era el ritmo de la propia Tierra. Hacía que el cosmos fuera comprensible en sus propios términos. Vale, esto me lleva a la siguiente pregunta. Si tu unidad básica fusiona el tiempo y el espacio de la rotación de la Tierra, ¿cómo aplicas eso para observar el movimiento de otros planetas en sus órbitas? Los textos dicen claramente que rechazaban la medición lineal, o sea, nada de kilómetros. Exacto. Para ellos, preguntarse a cuántos kilómetros está Venus sería una pregunta extraña, casi irrelevante. Su objetivo no era calcular la distancia para enviar una sonda, ¿sabes? Claro, era otro enfoque. Era comprender los ciclos y las relaciones temporales. Su método era puramente angular. Medían la posición de un planeta en su órbita por su ubicación en el cielo, en minutos angulares, siempre en referencia a ese telón de fondo del ciclo de 1440. Entiendo. Es como si el cielo fuera una gran esfera de reloj. Pero si solo usas ángulos, puedes saber dónde está algo. Pero ¿cómo sabes si está cerca o lejos? Quiero decir, ¿cómo distinguían entre Marte, que está relativamente cerca, y una estrella lejana que estuviera en la misma línea de visión? Esa es la cuestión clave. No lo hacían en el sentido en que lo hacemos nosotros, porque su astronomía respondía a preguntas diferentes. No les interesaba la distancia absoluta, sino el comportamiento cíclico. La distinción entre un planeta y una estrella no venía de su distancia, sino de su movimiento. Las estrellas formaban un fondo fijo, mientras que los planetas, los vagabundos, se movían. Ah, claro. Y ahí entra la otra cara de la moneda, el tiempo. La posición se medía en el espacio angular y la velocidad se medía en el tiempo. Es decir, se preguntaban, ¿cuánto tiempo tarda Venus en moverse de este punto angular a aquel otro? De acuerdo, es un cambio de paradigma total. No se preguntan dónde está en un espacio tridimensional, sino cuál es su ritmo en un espacio-tiempo bidimensional proyectado en el cielo. Exacto. Y esto tiene una consecuencia importantísima que las fuentes subrayan. Al usar este método, su astronomía siempre tenía dimensiones proporcionales a los ciclos de la propia Tierra. Traducían la inmensidad del universo a una escala racional, una escala comprensible para la mente humana. Era, como dicen los textos, una astronomía en la dimensión de la Tierra. En la dimensión de la Tierra. Podían seguir los movimientos planetarios de forma lógica, rítmica, casi musical, sin perderse en cifras de años luz o parsecs, que son tan enormes que no significan nada para nuestra experiencia directa. Vale, entiendo el sistema. La verdad es que es elegante a su manera, pero tengo que hacer de abogada del diablo. Adelante. ¿No es también un sistema increíblemente limitado? Al medir todo en relación con la Tierra, ¿no se estaban poniendo a sí mismos en el centro de un universo que, como sabemos, no gira a nuestro alrededor? ¿No es un paso atrás respecto a la astronomía que busca medidas objetivas y universales? Es una objeción perfectamente lógica desde nuestra perspectiva. Pero la clave es el propósito. Su ciencia no buscaba la verdad objetiva en el sentido abstracto y universal que buscamos nosotros. Buscaba una verdad funcional y relacional. ¿Cómo se relaciona el cosmos con nosotros? ¿Cómo influyen sus ritmos en nuestra vida? Ya. Para ese propósito, su sistema no solo no era limitado, sino que era mucho más potente y significativo que el nuestro. Poner a la Tierra en el centro de la medición no era un error de ego, era una declaración de principios. Medimos el universo desde el único lugar que habitamos y que nos da la vida.
Entiendo la parte mecánica, es astronomía a escala humana. Pero me sigue costando hacer el salto a la filosofía. ¿Cómo se pasa de medir Venus en ángulos a sentir que eres parte integral de un sistema rítmico? Los textos hacen esa conexión, pero parece un salto de fe. No es un salto tan grande si piensas en lo que descubrían cada día con este método. No veían planetas flotando en un vacío indiferente. Veían un sistema de engranajes, de ciclos dentro de ciclos, todos matemáticamente relacionados. Descubrieron lo que las fuentes, que por cierto están en portugués, llaman una orden de expansión. Orden de expansión. Sí, que podríamos traducir como un orden de expansión o un patrón que se despliega. Un orden de expansión. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a que se dieron cuenta de que los patrones de movimiento físico de la Tierra, el ciclo de 1440 minutos, las estaciones, los equinoccios, no eran exclusivos de nuestro planeta. Eran como una nota fundamental que resonaba en todo el cosmos, en los ciclos de la Luna, de Venus, del Sol. Y aquí viene lo más sorprendente. Vieron que esa misma música cósmica resonaba también en la propia vida en la Tierra. Cuando dices en la propia vida, ¿a qué te refieres? A ejemplos concretos. ¿Hablamos de que los ciclos de las cosechas encajaban con los de Venus? ¿O algo más profundo? Ambas cosas. En el nivel más práctico, por supuesto. Sus calendarios agrícolas y rituales estaban íntimamente ligados a estos ciclos celestes. Claro. Sabían cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo celebrar, basándose en esta observación precisa. Pero era más profundo. Las fuentes lo describen como patrones que se reproducen, y traduzco de nuevo del portugués, de forma similar en la vida física y espiritual da Terra e da humanidad. O sea, en la vida física y espiritual de la Tierra y de la humanidad. Eso es. Esto significa que veían una correspondencia directa entre los ritmos del cosmos y los ritmos biológicos, los ciclos sociales e incluso la experiencia espiritual. No eran fenómenos separados. El universo no era un escenario frío y distante que se observa con un telescopio. Era un organismo vivo, interconectado y rítmico del que la humanidad era una célula consciente. ¡Qué fuerte! La conclusión filosófica es inevitable y poderosa. Un profundo sentido de pertenencia. No eres un observador externo, eres parte del mecanismo, una nota en la sinfonía. Y ese sentimiento, según los textos, impregnaba toda su cultura, su arte, su arquitectura. No era solo ciencia, era una forma de vivir en armonía con el cosmos. Es increíble. La próxima vez que me queje de que no me dan las horas del día, pensaré que en realidad tengo 1440 minutos de espacio-tiempo para gestionar. No sé si eso me ayuda o me estresa más, la verdad. Probablemente lo segundo, pero al menos es una perspectiva más cósmica. Bueno, haciendo un resumen del viaje que hemos hecho hoy. Hemos partido de algo tan cotidiano como un reloj para descubrir que para estas culturas era un mapa cósmico. Hemos visto cómo el minuto se convertía en una unidad casi mágica que fusionaba el espacio y el tiempo, dos conceptos que nosotros mantenemos rígidamente separados. Y finalmente hemos entendido que su método de observación, basado en ángulos y ciclos, no era solo una herramienta práctica, sino el motor de una profunda conexión filosófica y un sentido de pertenencia con el universo. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que los propios textos insinúan. Ellos, con su sistema, eran capaces de observar cómo los movimientos de la Tierra se reproducen en la vida física y espiritual de la Tierra y de la humanidad. Esto plantea una pregunta importante para nosotros. A ver. En nuestra concepción moderna, que mide el universo en años luz, en distancias abstractas e inmensas, y que usa unidades de tiempo totalmente desconectadas de las unidades de espacio, ¿qué patrones y qué correspondencias entre el cosmos y nuestra propia vida hemos dejado de percibir? ¿Qué sentido de pertenencia a un todo rítmico y coherente se ha podido perder en el proceso de ganar precisión matemática?